Ya que menciona las reformas, sí estarían para agosto todas esas leyes secundarias que se han quedado pendientes, pues tanto en telecomunicaciones como en el aspecto electoral y sobre todo la reforma energética que requiere el país. ¿Sí estarán para agosto o dónde está atorado el asunto actualmente? Es una combinación de la necesidad presupuestal del gobierno en general, me refiero, cuando digo en general, al municipal, al estatal y al federal, porque el 34% del egreso público viene del petróleo. O sea, nosotros los mexicanos con los impuestos que pagamos no lo hacemos de manera suficiente. Si no tuviéramos petróleo, hubiera 34% menos escuelas, menos soldados, menos carreteras, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estoy aquí estresando es la dependencia que tenemos como nación a través de nuestros gobiernos del petróleo. Si Dios no nos ha dado petróleo, ahorita fuéramos un país más pobre de lo que ya somos. Bueno, eso pone un énfasis al gobierno federal de lograr la reforma energética, que no quiere decir otra cosa más que producir más y lograr más recaudación desde el petróleo para el gobierno. Por eso es que se jugó el gobierno el riesgo político de enfrentar algo que ha sido un tema, digamos, tabú, y enfrentarse a las distintas fuerzas políticas nacionales. Esto provocó, sin duda, entonces, una apertura política, paradójicamente, lo digo así, porque como el gobierno federal del PRI busca el que se reforme el asunto energético, entonces las demás fuerzas políticas le pedimos reforma en otras cosas, ¿no? Como decir, bueno, tú quieres el petróleo, pues danos, por ejemplo, libertad en los procesos electorales y políticos, por eso la reforma político-electoral. Danos libertad en el asunto educativo, porque el tema, como has manejado la educación, gobierno, a través de esa relación con el sindicato de maestros, no digo que todos, pero una gran parte que han hecho de la educación una situación laboral y no realmente de educación, pues es necesario reformarlo. Por eso el riesgo de los costos políticos de la reforma. Ahí andan todavía en lugares como en Guerrero, en Oaxaca, maestros levantados, pero no es otra cosa más que grupos de maestros que han estado controlando la nómina y a la vida política de esas regiones. Entonces, pues son retos que hemos enfrentado. El tema de las telecomunicaciones, donde somos el país que paga las cuentas más altas de celular, porque pues le hemos dado lugar especial a empresas que cobran más que el resto del mundo y son protegidos del gobierno en turno, pero más que nada las relaciones políticas con el viejo régimen, con el PRI. Y ahí vemos los asuntos de Monex, el tema de las elecciones, el asunto financiero. Hay muchas cosas que se tuvo que abrir el gobierno federal, ahora emanado de un partido como es el PRI, a abrir todas esas reformas. Estuvo de acuerdo, no lo había permitido en los 12 años anteriores, porque lo que significa es apertura, es pérdida de control, pero todo eso presionado por la falta de ingresos en el asunto del petróleo. Bueno, ahora esto ya se dio, la reforma constitucional, mas sin embargo lo que está ahora sucediendo es que el Ejecutivo se ha cerrado en las leyes secundarias. O sea, como que lo que abrió, una vez lograda la reforma constitucional en petróleo, cerró lo demás. Entonces lo que estamos viendo ahorita de un cierto jaloneo en el Congreso de la Unión acerca de las fechas de las reformas legales, las legales es el complemento de la constitucional, pues está en el marco de que el Ejecutivo quiere cerrar lo que ya había otorgado y quedarse con lo del petróleo.
Y entonces, pues no estamos dispuestos los representantes del PAN y del PRD a que entonces logre estas manipulaciones el Ejecutivo Federal. Pues las órdenes que vienen de Los Pinos no son otra cosa más que el disminuirnos las reformas legales, y nosotros no estamos dispuestos a aceptar eso. Por eso es que se han alargado los plazos. Pero yo sí creo, porque no hay duda, lo veo en cuanto a la realidad de las cosas, ellos necesitan dinero, van a tener que aceptar los cambios políticos y estructurales en muchas otras cosas, y pienso que para agosto ya estará resuelto toda esta parte de las reformas legales. Yo veo con ánimo que en ese ambiente pues podremos estar un poquito mejor, con una expectativa en la que los mexicanos podemos ver con más ánimo el futuro, salvo arreglar el asunto de la seguridad, porque es tal el deterioro que se ha dado en el país. Los lugares con más problemas son Michoacán y Tamaulipas, y lo único que está revelando la situación es la colusión que por años ha tenido el gobierno con el crimen organizado. Esto ha llegado a los niveles en los que hoy está sucediendo en esos lugares por los sucesivos gobiernos, y ya no voy a decir yo de qué partido, porque todos han estado en todas partes, y lo único que han logrado es que les han crecido los maleantes solo por no afrontar su deber de hacer valer la ley. Y si agarran el dinero, claro, ahora ya les crecieron tanto los maleantes que ahora es plata o plomo. Mas sin embargo, pues ya lo que sigue es de que el gobierno sea tomado por el crimen organizado, y eso no puede ser. Así que va a haber un enfrentamiento sin duda, un ponerse las pilas, y el gobierno tener que ser gobierno y no estar tratando con los malos. Yo no digo que esto sea un asunto deliberado, es un asunto que sucede porque a un ministerio público en X lugar pues le conviene la propina y la agarra, pero hace que la ley no se aplique en ese lugar. Y luego en otro lugar sucede que un juez toma el dinero y entonces viene la impunidad. Y luego sucede que por ahí la policía federal tiene un comandante y pues agarra el dinero, y eso se fue generalizando. Es la corrupción. Así que México tiene que ya enfrentar esa realidad o esa consecuencia de los gobiernos feudales que todo lo querían controlar, y tiene que haber participación de la ciudadanía, un tanto como los autodefensas de Michoacán, que precisamente en aras de defender el propio derecho a la defensa propia, que juntos entre vecinos pues se ponen de acuerdo y hacen la autodefensa de la comunidad, pues a eso están orillando las cosas. O sea, es tal el contubernio o la ligazón del gobierno con los malos que la ciudadanía se está desesperando. Entonces yo en el fondo, pues de una manera coloquial digo que yo soy una autodefensa ciudadana. Por último, senador, ¿qué opinión le merecen las 10 preguntas de Cuarón al presidente Peña Nieto? Porque en mi parecer parecen que son auténticas, que nos hacemos muchos mexicanos esas preguntas. ¿Qué opinión le merecen? Bueno, es que vienen de una inquietud esencial. Las preguntas del señor Cuarón, como la de todos los ciudadanos, es ¿en qué le va a beneficiar a la nación? ¿En qué me va a beneficiar a mí mexicano, a mí ciudadano de este país? Y ya expliqué yo hace un momento, las razones que impulsaron a estas reformas son la necesidad gubernamental de más ingresos. No son las razones de la nación, o sea, de los que nacimos aquí. Sí nos van a beneficiar, pero es consecuencia. La razón fundamental no somos el bienestar de los ciudadanos, sino el bienestar del gobierno, que a final de cuentas nos beneficia a nosotros, ¿no? Pero claro, ¿cómo nos beneficia?
sosteniendo sindicatos controladores como los que han ahora todavía prevalecido en el país, como son los petroleros o los de la CFE o los maestros. Eso ya no puede ser, ni tampoco pueden seguir teniendo prestaciones extraordinarias como las tienen. No digo que no tengan derecho porque tienen un contrato, pero sí digo que no son justas comparado con el resto de los mexicanos. ¿Por qué no tenemos los mexicanos aguinaldo de 90 días como tienen los burócratas? Eso no es justo. Ya lo tienen, es legítimo porque tienen un contrato, pero no es parejo con los demás. ¿Y por qué está así? Porque el gobierno lo sostiene. ¿Y por qué lo sostiene? Porque tienen el apoyo político. Entonces, eso ya no puede seguir. Este país va a reventar en esa realidad y tiene que cambiar. ¿A dónde va a cambiar? Hacia lo competitivo, no hay otra. Así es el mundo, ya no puede haber canonjías ni privilegiados. Aquí es con tu trabajo, estudias y prosperas o te quedas allá abajo. Esa es la realidad de la vida. Entonces México pues está pasando en ese proceso de crecimiento, de evolución. Ya no puede sostener las estructuras del pasado. Y es que el tiempo sigue pasando y el ciudadano dice, ¿y para cuándo? ¿No? Se acaba el tiempo y lo prometido no llega. Y puede llegar un momento en que haya desesperación y pase lo que ha pasado en algunas otras entidades. Exacto, y de hecho, por ejemplo, este asunto del crimen organizado es un reflejo de la falta de oportunidades. Los que se van del lado de los malos no lo hacen por placer, lo hacen por necesidad. Eso yo lo entiendo. Si hubiera oportunidades, no hubiera ese mundo. Oigan, no es nada placentero el que haya que abusar sobre los demás, los secuestros, los robos, el cobro de piso. Es un abuso sobre los demás. Pero de que te friegues tú o que me friegue yo, pues friégate tú. Esa es la lógica de esos individuos. Sus principios no andan muy bien, que digamos. Pero si este país nuestro tuviera oportunidades suficientes, más que el número de personas que aquí vivimos, pues entonces el mundo sería diferente. Eso es lo que tenemos que ir construyendo. No se logra de un momento al otro, no es instantáneo, es esfuerzo, es trabajo, pero es orden, es el respeto de lo pactado, lo sostengamos y no tratemos de ser vivos y sacar la ventaja sobre los demás.